Hi, good morning, everyone. Thank you very much for attending this press conference. Un saludo también a los medios de comunicación en México. Estamos transmitiendo también hasta allá. Let me introduce the personalities in the table. In the center, we have Alicia Bárcena, Secretary of Foreign Affairs of Mexico. To her right, we have Ambassador Héctor Vasconcelos, Permanent Representative of Mexico to the United Nations. And to her left, we have Ambassador Alicia Buenrostro Massieu, the Deputy Permanent Representative of Mexico to the United Nations. So a quickly explanation of the dynamic. We're going to listen to some brief remarks of Secretary Bárcena. After that, we'll open to a couple of questions of international media present here at the press conference. And then we'll open also to a couple of questions of Mexican media that they're going to send the questions through our chat we have, a los medios de comunicación en México que nos manden sus preguntas por nuestro chat de la fuente. Yo las recibo aquí, también las puedo pasar a la secretaria. And if after that we have still some time, we can open to a couple more questions. So, Secretary, you have the floor. Well, thank you very much. I wonder if we can do it in Spanish or English. Which one you prefer? Spanish would be okay. Español. Bueno, muy bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Qué gusto verlos a todas y a todos. Y desde luego contarles rápidamente cuál ha sido nuestra, yo diría esta semana tan activa en la sede de Naciones Unidas. En primer lugar, por supuesto, acudimos a la Cumbre del Futuro y muy complacidos de que se haya logrado ese pacto del futuro con la inclusión de temas muy importantes para México, como el tema de la igualdad de género, el replanteamiento de modelos de desarrollo, la necesidad de una arquitectura financiera internacional más representativa e inclusiva. Y desde luego creo que para México algo que es esencial es el imperativo de un mundo libre de armas nucleares. Creo que esto, y sobre todo en el momento actual, es tan relevante que el mundo vuelva a tomar conciencia de que no podemos estar arriesgando realmente a la humanidad con las armas nucleares. Y segundo, la necesidad inequívoca de financiamiento para el desarrollo. Y yo creo que todos estamos conscientes de la urgencia de revisar y reformar la arquitectura multilateral. Estamos viviendo un momento difícil en donde hay una gran fragmentación de posiciones. Fue difícil llegar a este pacto, por ejemplo. Entonces quiere decir que tenemos que volver a pensar en cómo reforzar el multilateralismo. Durante toda la semana ha habido, además de esta gran reunión de la Cumbre del Futuro y con la participación de muchos jefes de Estado y de Gobierno, hubo reuniones importantes como la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que convocó Estados Unidos y que siempre es una reunión. Yo creo que la ocasión de la Asamblea General de este alto nivel siempre ofrece oportunidades para reuniones en los márgenes con personalidades que van citando a grupos para dialogar. Este fue un caso, la Alianza para la Prosperidad, y también se llevó adelante el Climate Week, la Semana del Clima, que para México también es importante. Como ustedes saben, entramos en una nueva etapa en el gobierno de México. Es un mismo proyecto político, que duda cabe. Son dos personas distintas y sabemos que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que tomará posesión el próximo martes, es una experta en el tema de energía, muy interesada en que incluso revisemos los compromisos de México en las contribuciones determinadas a nivel nacional, y eso lo vamos a hacer quizás ya para la COP30, para Brasil. México esté preparado. Se van a revisar todos los compromisos, las contribuciones determinadas a nivel nacional. Todos los países deben entregar sus nuevas propuestas más ambiciosas en febrero del año entrante. Nosotros, por supuesto, seremos uno de esos países. Creo que un tema a relevar fue justamente un evento de mujeres, no solamente la política exterior feminista, que fue un encuentro muy importante, sino también un evento paralelo sobre las mujeres en Afganistán.
Creo que este es un tema que preocupa al mundo entero, de cómo las mujeres en Afganistán están realmente sufriendo permanentes violaciones a sus derechos y un gran retroceso que preocupa mucho a la comunidad internacional. El gobierno de Estados Unidos, el secretario Blinken y sobre todo el presidente Biden convocó a una reunión denominada Coalición Global para abordar las amenazas de las drogas sintéticas. Obviamente Estados Unidos y Canadá están muy preocupados por la sobredosis de fentanilo que está sufriendo su comunidad. Ha bajado este número un poco, pero no suficiente, y hay una gran preocupación. Obviamente México forma parte de esta coalición, nosotros nos unimos a esa coalición desde julio de 2023 y somos presidentes del grupo 3 de esta coalición. Y nuestro enfoque va más dedicado a las adicciones. A nosotros nos interesa mucho entender el consumo, no solamente la producción, obviamente también México juega un papel en ello, pero el consumo, ¿por qué se está consumiendo cada vez más estas drogas sintéticas? Y, por cierto, tenemos un comité trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, estuvimos en esa reunión. Nosotros hemos hecho muchas cosas muy importantes en relación a esto. Por ejemplo, hemos hecho una iniciativa de trazabilidad de sustancias químicas y precursores que provienen de China y muchas veces no solo de China, también de India, de Corea. Y entonces hemos hecho un mecanismo, un sistema de trazabilidad de sustancias y sobre todo porque muchas de estas sustancias a México llegan por los puertos, por vía marítima. Entonces, junto con la Secretaría de Marina, hemos levantado una iniciativa que se llama SISUS, que es un sistema de monitoreo, y bueno, lo hemos puesto a disposición. Tuvimos también una reunión súper interesante convocada por el presidente Lula da Silva y el presidente de España, Pedro Fernández, sobre el tema, Pedro Sánchez, perdón, sobre el tema de democracia y extremismo. Fue una reunión muy interesante donde la gran preocupación es que las democracias en el mundo hoy están siendo más que nada, vamos a decir, están ante mecanismos o medios de comunicación o noticias falsas y la judicialización de los sistemas democráticos. Fue interesante porque fueron muchos líderes a esta reunión y participaron, estuvo Macron, estuvo Trudeau, estuvieron líderes de África, también de Asia-Pacífico, y bueno, tuvimos la fortuna de estar ahí también. Como les decía, en torno al tema ambiental hubo varias reuniones, cómo llegar a las metas 30-30 en materia ambiental, desde el punto de vista de la biodiversidad y también o sea, se supone que debemos elevar el nivel de ambición para llegar todos a la protección del 30% de nuestro territorio en el 2030. México está muy cerca. Nosotros estamos protegiendo el 27% de las zonas marítimas y el 12% de las zonas terrestres, o sea que ahí vamos en ese camino. Tuvimos otras reuniones, México preside un grupo que se llama el MICTA, que une a Indonesia, Corea, Turquía y Australia, junto con México, y siempre nos reunimos un poco, somos países que tenemos intereses parecidos en materia somos de renta media, somos países que estamos un poco como Turquía o como México, yo diría, en el caso nuestro, pues somos un país de tránsito, por ejemplo, en migración, el caso de Turquía también lo es. Todas las experiencias de ellos y nuestras, pues son interesantes de intercambiar. Como les decía, hubo ese evento de la política exterior feminista, que México también ha jugado un papel importante, junto con muchos otros, y por suerte eso cada día permea más en el ámbito internacional. Hubo, creo que también, interesantes reuniones sobre Haití, que es algo que preocupa a toda la comunidad internacional. El presidente LeBlanc, como ustedes saben, la misión de Haití, que termina sus funciones el 30 de octubre, por lo tanto hay una necesidad urgente de replantear si esta fuerza multinacional se extiende, y creo que sí sería muy importante hacerlo, o bien ver qué otras cosas se pueden hacer. Obviamente Haití, lo que más quisiera es que llegaran inversiones a Haití, más que ayuda de cooperación. Entonces,
Creo que hemos hecho una semana muy activa. Ayer también hubo una sesión importante de países de renta media, en donde la subsecretaria general, la vicesecretaria general Amina Mohamed, junto con las comisiones regionales, plantearon este gran dilema que hemos venido arrastrando desde hace tiempo, de que las comunidades internacionales o las instituciones financieras internacionales o se fijan en los más pobres, los AIDA, los países AIDA, o los más ricos, pero falta esta visión de ver qué pasa con los países de renta media, que son pues la mayoría, la verdad. Y la renta media va desde los $3,000 al año hasta 15,000, digo, de ingreso per cápita. Entonces, es importante considerarlo. Y hubo otras reuniones que yo, digamos, destacaría. Una sobre la Comisión de Consolidación de la Paz. O sea, aparte de revisar la arquitectura internacional, creo que es importante, hacia a nivel global, como el Consejo de Seguridad o la Asamblea General, también vale la pena mirar qué pasa con mecanismos como la Comisión de Construcción de la Paz, la Peace Building Commission, por ejemplo. Y luego, pues creo que los dos grandes temas que siguen rondando a nuestra comunidad internacional son sin duda el conflicto entre Rusia y Ucrania y Gaza, Israel, o más bien Israel-Hamás, que sentimos, bueno, toda la comunidad internacional muy preocupada, porque obviamente ha habido una respuesta un tanto desproporcionada que ha afectado a miles de ciudadanos, realmente a mucha gente inocente que no tiene mucho que decir en este conflicto y más bien sufrirlo, que ese es el gran punto. Bueno, creo que eso ha sido lo más relevante. El día de hoy habrá también reuniones interesantes. Habrá una que convoca a Brasil y China sobre Rusia y Ucrania, y desde luego habrá también otros temas que estaremos muy pendientes de participar. Sigue el debate en general de la Asamblea General. A mí me toca participar mañana. Espero que nos puedan acompañar. Será un gusto que podamos estar con ustedes. Y ayer, simplemente para cerrar, ahora sí, como dicen, last but not least, celebramos una reunión muy importante en la Misión de México, donde presentamos nuestro modelo mexicano de movilidad humana. Este es un modelo que los pongo a disposición, está en línea también. Ahora les vamos a distribuir por lo menos el QR para que lo puedan bajar. Está en inglés, en español. Y es un modelo que le llamamos el modelo mexicano, porque en realidad nosotros somos un país que tiene todo. Somos un país de origen, de tránsito, de destino, de retorno. Y entonces tenemos una estrategia que nos ha funcionado muy bien. Hemos logrado disminuir la presión en la frontera norte un 66% en los últimos 6 meses. Es muy importante. Y también pues hemos logrado, pues yo diría, apoyar a las comunidades de origen o a los migrantes que provienen de países de origen, que ya no solo la migración es desde México, hay una parte, pero ya es la minoritaria. Los mexicanos que migran a Estados Unidos ya más bien son de países como Venezuela, Colombia, Centroamérica, Cuba, Haití. Entonces, con esos países hemos hecho pactos importantes para poder avanzar. Déjenme parar ahí, sé que me tomé mucho tiempo, pero al menos les pude dar un overview y me pongo a su disposición para las preguntas. Canciller, mil gracias para la conferencia. Pamela Falk from U.S. News and World Report. Y si con un poco de disculpa voy a preguntar en inglés, pero si la respuesta en español. There's been much written in recent days about the lowering of crossing from Mexico to the United States with all the migrants from different countries that you've mentioned because of the help of the Mexican government. Can you please describe some of the programs, the integration, the pilot integration program that started 2 years ago when you mentioned, has that progressed? And then on a personal note, a lot of talk around here at UN headquarters about you throwing your hat into the ring for the next and maybe first woman Secretary General. Could you comment on that? Thank you. Canciller, si no le importa, hacemos una ronda. Maybe we do a round and then she can answer it. Please go ahead.
Sí, una pregunta. Sorry. Una pregunta de Jamil Chade de UOL en Brasil. ¿Cómo le ve el tema de Venezuela en este momento y por qué México se retiró del concierto, podemos decir, entre Brasil y Colombia en el diálogo, en el intento de diálogo? Muchas gracias. Yes, Joseph Klein, Canada Free Press. After President Sheinbaum takes office on October 1st, could you tell us what differences, if any, you would anticipate in foreign policies, priorities, including with respect to immigration? You've touched on that, but do you anticipate that there would be any differences in President Sheinbaum's approach from what was the case during the Obrador presidency, if I'm pronouncing it right? Thank you. Maybe we can go with those ones and then we come back again for more. Thank you so much for your question. The thing is that we have been able to pull down the numbers, and that is to to take out pressure from the U.S. border, our border, and your border to the south, in the following sense. We had a crisis in December when we received, or the crossings were 12,500 persons per day, and that was huge. So the borders were closed at some point. And we started a very, I would say, active and dynamic dialogue with the U.S., with all the authorities of the U.S., including the State Department, DHS, HSIS. All of us sat together to see what can we do. And we decided, first of all, to have a strategy that was more regional than binational, and that is to join forces, the U.S. and Mexico, to address the causes of migration, the root causes, and then to have a dialogue with countries like Colombia, like Venezuela, like Cuba, like Haiti, like Honduras, Guatemala. So we had several meetings with these countries in Washington, headed by the White House, by Lee Sherwood. And then we had meetings in Mexico, in Palenque. We brought all the heads of state from these countries to see what type of actions we can take collectively to lower the numbers of people abandoning their countries and coming our way. So that was the first action, and it worked out very well because at the end of the day, we agreed on several things. Number one, Mexico was able to put some cooperation funding to help the communities that were the migrant communities in their countries of origin. We put a program of $150 million to provide help directly to the beneficiaries, and we were able to support around 75,000 families in Honduras, in Guatemala, in El Salvador. And then we put another program of assisted return. We had to return some people that came into our borders illegally, so we sent them back with the support we gave them a stipend of $100 per month to each one of these persons that we were returning back to Venezuela, to Colombia, to Cuba, to Honduras, to Guatemala through programs. This has worked quite well because at the end of the day, the numbers went down in two fronts. First, in El Darién, I mean, we had crossings at the beginning probably of 2,000 people per day in El Darién. Today, the crossings in El Darién are dramatically went down. It's probably around 700 or so. But still, we still have something we need to do there. And the government of Panama is also supporting this initiative quite a lot. And then that was number one. Number two, with the U.S., we agreed that the CBP-1, you know that there is a permit, a CBP-1 application that migrants can apply and they can get an appointment to become candidates for asylum. So this CBP-1 application was possible to be done from the city of Mexico to the north. So
it was like a call factor, you know, because people had to come to Mexico City to apply and then went north. So we agree with the U.S. government that instead of the CBP 1 could be sent, people could apply to the CBP 1 in Tabasco and in Chiapas, which means that the migrants didn't have to travel the whole way to Mexico City. Once they have this application in hand and the appointment, actually, then Mexico helps them and transports them, the people with the proper citation, they can be transported to the border with us, protected by Mexico. So this is very important because we're talking about 1,400 people per day that can be transported, and they are, this is what we call legally transported and legally crossing the U.S. Then the other factor that we have been pushing for and strengthening is legal ways of migration through labor, through visas, H-2A visas, H-2B visas, and humanitarian parole. So in certain way, all the mechanisms that exist between the U.S., Mexico, and other countries, what we did is like we repackaged them in a way that people could understand if they really want to come to the U.S. because they have credible fear in their countries of origin, or because they have an economic need, then let's organize those legal pathways that people can use. So this is what we have done. It's all here, so I hope you can see this. And the other thing we did, and this comes to the question of Joseph, that what else is this new government going to do? We started supporting our Mexican communities in the U.S. We have around 37 million people of Mexican origin in the U.S. Of these 37 million, 26 million are from previous generations, 11 million are third and fourth generation. No, yes, the most recent generation that have come to the U.S., 11 million. Of these 11 million, around 4 million are undocumented. So one of the things we would like to see is that the government of the U.S. seriously considers documenting and regularizing at least those Mexicans that have been in the U.S. for more than 10 years, working in the country and contributing to the economy. And because we know that the Mexicans have been contributing quite a bit to the economy of the U.S., and with their taxes, with their work, and more or less we are calculating $400 billion of contribution from the Mexican communities per year, which is even larger number than the GDP of Colombia. And for example, the Mexicans sent remittances back to Mexico around $63 billion last year. This year, I think it's going to be like 65 billion. And that represents only 18% of their income, which means that the 82% stays in the economy of the U.S. So one of the things that President Sheinbaum is going to address very much is how to strengthen the relationship between Mexico and this Mexican community in the U.S. That's part of the things that she's going to do in a different way. Then the other question was, whether I'm going to, okay. Let me tell you what my reflection is on that. Number one, I think this organization needs really to be reinforced profoundly. So I think that, and of course, we know that this is the time for Latin America and the Caribbean to put forward candidates. Thirdly, we know that a woman is the one that is expected. And of course, I'm a woman, no question about it. But then, of course, there are other women that are also very capable. So I think it's a matter of who could be the best person to really, I would say, address the crucial problems of the UN today. Because I don't think it's a matter of a position only. Of course, it would be an honor to do it. But the most important thing is who can be the person to address the critical problems that the UN is going through.
you know, the reform of the Security Council, the reinforcement of the General Assembly, the funding of the organization, I would say the efficiency of the organization that has been, in certain way, so much expanded in mandates that sometimes there is lack of coherence. So there's so many things that need to be done. So it all depends on the capabilities that we have, let's say. And of course, if I feel that I can, I will probably do. But I don't think I am ready to answer your question just like yes or no. It depends on so many issues. And especially, I think it's more than a job. It has to be a project, a real project to change and reinforce the organization. Let me go to your question on the pact of the three. We came together, Brazil, Mexico, and Colombia, to put pressure, and not pressure, but really to request the publication of las actas, you know, and the results of the elections in Venezuela. And of course, then we were waiting for the Supreme Court to make a decision. At the end of the day, the three countries, Mexico, Colombia, and Brazil, we agree very much that this has to be a Venezuelan decision. It's the people of Venezuela who has to take the actions. This is a national problem, and it has become an international problem. We believe that the Venezuelans are the ones, and Venezuela is a very, I would say, able community. They are very well prepared. So we believe we have to give them, let's say, the chance. The international community has to allow Venezuelans to take their own decisions with certain sovereignty. So that's what Mexico is at the moment. That doesn't mean we're not interested. Of course we are interested, very interested, and we continue talking between us, among us, but we don't believe in intervention. We are a country that has, as a policy, as a principle, non-intervention and respect for the sovereignty of other countries. And Joseph, what else are we going to do different? I think a couple of things. First of all, to reinforce our relationship with the United States. There's no question we are the second trading partner of the U.S., so we have to reinforce that relationship economically. There's going to be the review of the USMCA, the Free Trade Agreement, which will be reviewed probably on 26, and that is a main task. We also want to increase the investment of U.S. in Mexico. And I would say to transform the narrative, instead of only talking about migration and the problems, to make sure that everybody understands that North America is the most powerful and dynamic region of the world today. A region of the three countries, Mexico, Canada, the US, that has such a dynamism in terms of economics, in terms of trading, in terms of jobs, that I think we have to take advantage of the enormous opportunity we have to reshoring for the nearshoring. And of course, we understand migration is a topic, electoral topic, but at the end of the day, we have to be very pragmatic. Let me put you an example. The trade between Mexico and the U.S., it's $800 billion per year. Last year, it was that figure. It's $1.5 million per minute. And the crossings between Mexico and the U.S., the regular crossings, are 1,000 per day, regular, normal, legal. So this is what we have. We have in the last years become, I would say, very interconnected. Products go in and out of Mexico and the U.S. So this $800 billion of trade, that is exports that we place in the U.S., they also have a lot of components from the U.S. So it's a very interconnected economy, and I think this is what we want to reinforce. Of course, we want to continue relating with Asia Pacific. We will continue having relationship with Vietnam, with Korea, with Japan, with China. We are in a country, and I think Claudia Sheinbaum thinks that way, that we can talk with everybody, and that's what we want to do, to continue doing that. And I'm sure that, and I'm sure you know Juan Ramón de la Fuente. He was here as previous to Héctor Vasconcelos. Juan Ramón de la Fuente was here, the permanent representative of Mexico. So many of you already know him. So
it's friend, so you will see him coming back frequently. Okay, so tenemos un par de preguntas. Hacemos una ronda más con 2 preguntas de México, a couple of questions Mexico, and then we include yours. Le preguntan, canciller, sobre la posición de México en la solución del conflicto de Ucrania. Se platica sobre un grupo de amigos del sur global que se está organizando posiblemente y cuál sería tal vez el interés de México de estar presente. También mencionan que México es muy activo en temas de cambio climático. ¿Cuáles son las perspectivas de transición energética hacia los siguientes años para el país? Y la otra es si ha tenido contacto con la delegación española en Naciones Unidas respecto al tema que ha estado en medios recientemente. And if we can go with you first. Efe. Buenos días, señora Bárcena. Guillermo Azabal para la agencia EFE. Un poco en línea a lo que preguntaban los compañeros a través de virtual. ¿Cuál es la posición del gobierno mexicano en ese problema con España, ese problema diplomático? ¿Cuáles son las alternativas que se manejan para normalizar las relaciones? Muchas gracias. En realidad es complementar también la pregunta. Soy Ana Fernández de la EFE. ¿De qué manera le puede afectar las relaciones bilaterales México-España este incidente, por llamarlo de alguna manera? A responder primero las preguntas que nos han hecho de las 2 primeras y luego vamos a España. La posición de México respecto a Ucrania-Rusia. Nosotros hemos sido muy claros en que obviamente nosotros condenamos la invasión de Rusia a Ucrania. Somos totalmente convencidos de que no se debe violar la Carta de las Naciones y la integridad territorial es una parte, un componente fundamental de la Carta de las Naciones. También somos partidarios de una solución pacífica de este problema y para tal pensamos que ambas partes tienen que estar en la mesa y debe negociarse una salida lo más pronto posible, porque tampoco estamos de acuerdo en este creciente armamentismo, o sea, en que haya una mayor, digamos, que haya más guerra que paz, o sea, que no haya una solución pacífica lo más pronto posible. Se han mandado millones de dólares a las armas y muchas, yo diría, estamos incluso en peligro porque digamos, esta es una zona muy compleja, es una zona en la cual tenemos instalaciones nucleares delicadas y creo que el mundo debe considerar que una solución pronta de este conflicto nos puede también prevenir de una, incluso pienso, de un accidente nuclear, ¿no? Sabemos que Zaporilla es una de las plantas más grandes del mundo y está justamente en medio de este conflicto, así es de que somos partidarios de que se respete la integridad territorial, que se resuelva este conflicto y sí estamos participando en las propuestas del Sur Global, precisamente por eso vamos ahora a esta reunión que convoca Brasil y China, vamos a escuchar sus puntos de vista. No podemos tomar ahora, por lo menos en mi caso, ningún compromiso porque hay que esperar a la nueva administración y en eso yo soy sumamente respetuosa de llevarme estas posiciones y estas propuestas y ya después pues será el doctor de la Fuente con la doctora Sheinbaum quienes van a tomar esta decisión. Vamos en el tema de cambio climático, nosotros por supuesto que estamos listos para yo voy, como ustedes saben, a la cartera de Medio Ambiente en México, estaré a cargo de justamente la preparación del NDC, de los compromisos nacionalmente determinados y hemos tenido conversaciones ya iniciales con la doctora Sheinbaum y el sector energético para tener metas más ambiciosas. Nuestra meta hoy es de 35% al 2030 de energía renovable. Creo que vamos a subir esta ambición un poco más, quizás a un 45%, y esto significa que va a haber yo diría que la transición energética a energías renovables va a ser constante, esperemos más acelerada, y también se va a complementar con soluciones basadas en la naturaleza, que también es otro tema muy importante. Vamos entonces al tema de México-España. No es un tema reciente.
Eso es lo más importante. Esto tiene que ver con una carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a España en 2019, solicitando incluso, no necesariamente, digamos, lo que se solicitaba es que hubiera una reunión y un reconocimiento de los pueblos indígenas de México. Esa era un poco la tónica que en esa oportunidad hubo respecto a invitar al gobierno de España y en este caso al propio rey o a las autoridades españolas a venir a México y realmente venir a conversar, a hablar de un poco de, yo diría, de las 3 etapas que hemos atravesado entre España y México. Una etapa que fue sin duda de agravios durante la colonia, una segunda etapa que fue cuando México recibe a más de 40,000 españoles en la época de Franco, y una tercera etapa en la que estamos ahora de un gran dinamismo económico, político entre México y España, donde tenemos, pues hombre, más de 6,000 empresas en México que invierten 25,000 millones de euros al año. Entonces, creo que eso es donde estamos. Nuestra relación con España, yo aquí he tenido, por supuesto que he tenido encuentros con el presidente Pedro Sánchez y también con el ministro Álvarez. Hemos conversado de que tenemos que salir de esta situación y la forma de hacerlo pues es justamente ponernos de acuerdo para llevar adelante esta reunión de desagravio. Ustedes saben que en México, cuando se descubre una ruina arqueológica, por ejemplo, Petén, cuando se descubrió el Petén, o cuando se descubrió Palenque. Cuando se descubrió Palenque, las comunidades lo que piden es que haya una ceremonia de desagravio, porque vamos a entrar en sus territorios, en su tierra, en su cultura. Entonces lo que México estaba solicitando es eso, una especie de encuentro de desagravio de hace 500 años, estamos claros, y que podríamos realmente combinarlo también con algo muy positivo, que es esta gran convivencia que hemos tenido, y muchos de nosotros somos una mixtura de México-España, digo, yo misma, ¿no? O sea, mi familia es de España y así, y muchos somos esto. Yo soy mexicana, por supuesto, pero creo que lo que tenemos es que considerar que lo que el presidente de México solicitó no fue respondido en su oportunidad. O sea, no es un problema reciente, es un problema de antes. Sí se invitó al gobierno de España al cambio de mando. Claro que sí. Lo que pasa es que se invitó al presidente, se invitó al ministro, se invitó a las autoridades españolas correspondientes. Eso. ¿Cómo siguen? Bueno, pues eso es lo que hay que negociar. Yo espero que sí, o sea, ya no me va a tocar a mí, pero quiero decirle que por ejemplo, mi relación como secretaria de Relaciones Exteriores con Álvarez, con Pedro Sánchez es excelente, realmente excelente. Entiendo muy bien el problema que ellos también ven desde la perspectiva de España, pero yo creo que la solución la tenemos y creo que hay que llevarla adelante. Por iniciativa, ojalá ambos puedan tomar la iniciativa. Bueno, gracias, canciller. Creo que tiene una reunión en 10 minutos, así que si no hay una pregunta más, if there's no any further questions, I think we're going to finish with the press Pues conference. muchas gracias por su atención. Thank you so much for being here today. Thank you.